Entonces, ¿verdad? Tenemos que hoy vamos a comenzar nuestra unidad 3, ¿verdad? Que se llama Introducción a los sistemas distribuidos, ¿verdad? Los sistemas distribuidos, pues, como dice ahí, pueden concebirse como aquellos cuya función se encuentra fraccionada. O sea, fraccionada es como si ustedes vieran unos módulos. Módulos que cuando esos módulos trabajan sincronizadamente y se coordinan, ¿verdad? Parece que fuera un sistema único. Siendo pues eso que se llama distribución transparente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde el inicio desde el inicio de la informática, de los tiempos cuando la computación informática se inició, pues ya en las primeras clases que vimos, ¿se acuerdan que había unos computadores que eran de tubos al vacío? Esos grandes computadores, grandísimos, porque cabían en no cabían en una habitación, por ejemplo, en el laboratorio de red no cabían. Pues desde esos grandes computadores que permitían realizar tareas en forma que era limitado, porque, mejor dicho, no podían hacer lo que hacen ahora. O sea, a veces hacían multiplicaciones nada más, sumas, restas, operaciones básicas, ¿verdad? Y eran utilizados solo por organizaciones que tenían buenos recursos, que tenían bastantes dinero, para decirlo así, bastantes recursos, o universidades donde se hacían investigaciones, pues utilizaban esos ordenadores o computadores para esas tareas, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta acá, que ya los computadores, imagínense, ya tenemos mini computadores que son portátiles, computadores pequeños para poder trabajar en ellos. Desde ese tiempo para acá, pues, los computadores se metieron en nuestra vida. Un computador, pues antes de esto que había esto, ¿verdad? Los computadores antes eran islas, entre comillas islas, pues no se comunicaban uno con otro, no existía el concepto de lo que se llama ahora red, pero el sistema distribuido vino a traer ese concepto, ¿verdad? El sistema distribuido, pues, dando como una definición, es aquel cuyos componentes de hardware o de software se alojan en nodos de red que están comunicándose y coordinándose a través de mensajes, pues las transferencias o las opciones que cada uno de ellos hace, ¿verdad? Esto quiere decir que pues un sistema distribuido son varias piezas unidas unas a las otras y eso conforma pues como un ente que uno no ve. O sea, eso es transparente para uno. Ejemplo, para irnos a un ejemplo, ¿verdad? Netflix. Netflix es un sistema distribuido. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántas granjas de servidores tiene Netflix. O sea, nosotros nada más vemos lo que es el frontend, o sea, lo que ellos nos muestran, pero ellos no nos muestran cuántas veces han cambiado disco duro, cuántos discos duros se le han dañado, cuántas veces han agregado servidores a su granja, cuántas veces se les han quemado algunos servidores, cuántas veces han tenido que recuperar una información. O sea, nada de eso nosotros sabemos ni vemos. O, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, ¿dónde queda físicamente la foto que ustedes suben en Instagram? ¿En qué disco duro
a nivel mundial, porque ellos tienen sedes, ¿verdad? Granjas, sedes de toda la información que uno sube. Y eso pues hace pues transparente todo ese manejo. O sea, si ustedes quisieran saber dónde está guardada esa foto, pues no podrían averiguar, porque ellos tienen en su haber pues muchas granjas de servidores, muchos lugares físicos donde guardan la información. Los sistemas, primero sistemas distribuidos, pues, como vimos allá en la primera unidad, cuando definimos sistemas operativos, ¿se acuerdan que vimos los primeros sistemas operativos? Eran por sistemas de lotes. Entonces, esos sistemas de lotes, como ven ahí, había un lector de tarjeta o una unidad de cinta. La persona A se encargaba de colocar esa cinta ahí, o ese, o, o ese, o esa tarjeta, ese lector de tarjetas, y pues se hacía el proceso. En la parte D, como ustedes ven, pues ya había una cinta de entrada, había una cinta del sistema y una cinta de salida. Entonces, cuando eso se procesaba, en la primera parte se está haciendo lo que es el algoritmo, ¿verdad? Cuando ustedes crean el algoritmo. En la parte del medio es cuando ustedes le dan run al algoritmo, eso se hacía así, ¿verdad? Y en la tercera parte es cuando tienen que mostrar una información del algoritmo. Entonces, antes todo se sacaba era por impresora, por hoja. Antes toda la documentación o el resultado del proceso se sacaba era a través de impresora, porque antes no existía el monitor como tal. Eso lo vimos allá en los primeros días de agosto, cuando vimos introducción a los sistemas operativos. Pues habían computadores que no tenían monitores, si se acuerdan, que era el IBM, creo que era el 7004, algo así, o 7400, algo. No me acuerdo bien ahora, se me fue el nombre del primer sistema operativo. Pero esos sistemas operativos no contaban con monitores, ¿verdad? Después de eso, de los sistemas de lote, vinieron lo que fueron los sistemas centralizados de tiempo compartido, ¿verdad? Ya estos eran sistemas operativos multitareas, que podían realizar tareas, podían tiempo. En ese momento, pues, cuando era esto el sistema de lotes, pues, solamente se podía hacer una tarea al tiempo. Pero ya cuando llegan los sistemas operativos, pues, centralizados de tiempo compartido, pues ya se pueden hacer varios tareas al tiempo. Se pueden utilizar el mismo computador por varios usuarios a la vez. Entonces, a cada tarea se le daba un tiempo, como vimos en la unidad anterior, procesos, ¿verdad? O gestión de memoria, gestión de procesos. A cada proceso se le daba un tiempo, se ejecutaba esa tarea. El tiempo, ¿se acuerdan que se llama quantum, que es el tiempo o el intervalo que tiene esa tarea para ejecutarse? Y si se le acababa el tiempo, el quantum, pues él lo bloqueaba o lo terminaba, o dependiendo como resultara, pues ahí iba. Después vinieron los sistemas operativos personales, ¿verdad? Estos sistemas operativos personales
fueron realizados porque la computación en este tiempo solo era empresarial o industrial, era comercial, ¿verdad? No había un computador para una casa o para una persona, sino que existían computadores que eran para empresas. Las únicas que tenían el recurso económico posible para tener computadores eran las empresas, las personas muy poco, porque en ese tiempo era muy caro, era muy difícil conseguir un computador personal para tenerlo, así como ahora que pues la mayoría tiene un portátil, tiene un celular, tiene un PC de escritorio. Pero antes de que salieran el IBM PC compatible, Personal Computer, los únicos que tenían computadores en sus casas pues eran los pudientes, aquellas personas que tenían con qué conseguir, ¿verdad? Un computador personal. Por eso se desarrollaron los sistemas personales para proporcionar un sistema operativo para un usuario que no se abriera. Después de los sistemas personales llegaron los sistemas de redes, ¿verdad? Los sistemas que se conectaron, llegó el internet, porque antes no había internet, antes en la historia todos los computadores no se conectaban a internet, sino que cada uno trabajaba aparte, ¿verdad? Es como si cuando su celular se le acaban los datos y no tiene wifi, o sea, usted está en una parte donde no hay señal, que se fue por un viaje para allá y llegó a una parte y ahí se acabó la señal. Entonces usted queda como en una isla, no puede hacer nada partido, solamente puede hacer lo que tenga en su teléfono, como juegos que tenga en su teléfono, pero que no sean juegos en línea. O puede ver videos o algo que tenga descargado. Pero si hay un lugar donde no hay línea, pues no va a poder comunicarse, ¿verdad? Entonces, por eso fue importante cuando llegaron los sistemas de redes, porque ya se pudo dar nuestro tema, ¿verdad? Estos temas, este tema que viene ahora del sistema distribuido, sale a la luz cuando la red comienza a funcionar. La red empezó a funcionar y ya se podía procesar en un lado, se podía guardar en otro, se podía mostrar en otro y se podía administrar desde otro. Cuando digo otro es lugares físicos. Yo podía guardar en un país mi información, podía procesarla en otro país, podía mostrarla desde otro país y podía administrarla desde otro país. Yo desde Colombia puedo administrar páginas web de españoles, de franceses. Yo puedo administrar el sistema de alguien de otro país porque ya no hay barreras para uno comunicarse con otras personas, ¿verdad? Entonces, ya cuando viene, pues en los sistemas de redes llega algo que se llama sistemas distribuidos, que son un conjunto de equipos independientes que actúan de forma transparente, actuando como un único equipo, ¿verdad? Entonces, estos utilizan un conjunto de programas informáticos que utilizan todos los recursos computacionales en varios nodos, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr un objetivo compartido común. Es como cuando ustedes, su juego en línea, ¿verdad? Están en un juego en línea y entonces tú estás en tu casa, el otro está en la otra casa, el otro está en la otra casa y dice, vamos a jugar. Pues no necesitan estar en la misma casa, en el mismo sitio o en el mismo lugar para jugar. Lo que dice es conéctate, entonces tú te conectas de acá y con el manos libres te vas comunicando con la otra persona. Pila, pila que viene por atrás, pila que viene por allá, a la izquierda, a la derecha, dispárale. Entonces, con esto, pues ya empieza a funcionar. Ya miren que cuando ustedes están jugando en línea, eso refleja lo que es un sistema distribuido, porque tienen un software, ese software está en alguna computadora en algún lugar del mundo, ¿verdad? Ese juego. Ustedes lo que hacen es descargarlo en su celular y a través de esa aplicación
que es la que trae la base de datos, trae todo lo que es la aplicación, es el frontend, pero el backend, o sea, todo lo que está detrás de esa aplicación que ustedes descargan ahí, es lo que se llama sistema distribuido, porque la base de datos, los registros, los programas, el código, todo eso que diseñan las personas que están detrás de ese juego es lo que se llama sistema distribuido. En algún lugar hay un servidor corriendo esa aplicación, en algún lugar hay un cable de red que se conecta de un lugar a otro, conecta un equipo con otro, y entonces en ese equipo pues está alguna cosa. Eso es un sistema distribuido, ¿verdad? Los sistemas distribuidos constan de estas cuatro partes, ¿verdad? Un conjunto de computadores que están interconectados, o sea, los computadores están interconectados, que eso sería la red, que comparten un estado, o sea, los mensajes que se mandan, hey, ven acá, esto, lo otro, y ofrecen un sistema de visión único. Esa es la definición casi que más común de un sistema distribuido. Un conjunto de computadores interconectados que comparten un estado ofreciendo una visión de sistema único. Pues recuerden esa definición. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema distribuido? Pues descentralizar todo el almacenamiento de la información, tanto lo que es los discos como el procesamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema distribuido? Pues que no todo esté en un lugar. Por ahí vi un chiste, pues, que sale el ingeniero y le dice al técnico, no, bueno, él no tenía nombre, le dice, se cayó el servidor. Y se le dice el técnico al ingeniero, ingeniero, se acaba de caer el servidor, se acaba de dañar. Y entonces le dice el ingeniero al técnico, entonces, ¿dónde hiciste? Bueno, debemos tener una copia de seguridad. Sí, ingeniero. ¿Y dónde está? Pues en el mismo servidor. Entonces, para que no pase eso, pues se centraliza, que todo esté centralizado. El objetivo es descentralizar toda la información, ¿verdad? El almacenamiento y el procesamiento. ¿Dónde se ve esto también? En sus celulares. En sus celulares, ustedes toman fotos, bajan todo lo que sea, pero si no tienen, por ejemplo, un espacio en la nube, el día en que Dios no permita, pues se les pierde el celular, se les perdió todo, porque he visto gente así, gente que igual, profesores, compañeros míos, que todo lo guardan en una USB y a veces esa USB se les queda en el computador donde dieron la clase y ya se les perdió toda la información, todas las clases, porque tienen toda la información en un solo lugar. Entonces, no tienen el concepto de sistema distribuido. Por ejemplo, si ustedes ven, yo llego a la clase y solo entro a la página de la CUP, entro al correo, y el correo tengo Office 365 y ahí tengo pues todo el material que utilizo en clase, video, diapositiva, texto, programa, todo lo que yo uso en clase los tengo en el OneDrive que nos da la universidad. A ustedes también la universidad les ofrece el OneDrive. Entonces, ese espacio que tengo yo ahí, yo no necesito a veces llevar, miren que yo no llevo portátil, no llevo nada, sino si hay internet, pues me conecto y hay que necesito para darles clase, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de sistemas distribuidos, que yo la información la pueda tener en cualquier lado del mundo y que ese sistema sea confiable y eficiente a medida que se agranda o se reduce, ¿verdad? Eso es otro objetivo. Otro objetivo es eliminar
pues los cuellos de botella en los puntos de error centrales de un sistema. Entonces, imagínense que pues yo tenga que llevar mi USB, como hacen algunos profesores, mi USB, todas las diapositivas, todo el programa ahí, y que esa USB, por un descuido, pues andaba apurado yo ese día, me voy, entonces pierdo todo ese historial, imagínense, hacer otra vez las diapositivas, hacer otra vez las investigaciones, hacer otra vez los, los textos, los Word, sería como, mejor dicho. Entonces, los sistemas distribuidos nos permiten eso, de que uno puede en cualquier parte del mundo tener los elementos. Por ejemplo, en mi celular yo tengo OneDrive y OneDrive yo subo las fotos, ¿verdad? Yo subo las fotos, yo subo mis archivos más importantes que tengo aquí. En el teléfono no guardo nada, todo lo guardo en el OneDrive. Cuando cambio de teléfono solamente es colocar mi usuario y ya todo pasa para allá. Entonces yo ese teléfono lo puedo, sin ningún miedo, sin ningún temor, puedo formatearlo, que todo lo que yo tengo no se va a perder nada. Las aplicaciones pues se pueden instalar de nuevo, pero toda la información, toda está en la nube. Entonces es un objetivo de eliminar ese cuello de botella, que llega, se me dañó el teléfono, entonces te toca mandarlo a reparar, porque ahí está toda la información. Como he visto los videos el que graba, el que arregla teléfono, que dice, no, que me toca arreglarlo porque ahí tenía una información importante, ¿verdad? Así se me dañó, por ejemplo, a mí se me dañó un teléfono la vez pasada, hace un año, que es este que tengo, este que reemplacé, este es el nuevo, se me dañó y no tuve que mandarlo a arreglar porque toda mi información está en la nube. ¿Cuáles son las características de los sistemas distribuidos? Pues tenemos varias características que identifican a los sistemas distribuidos. Entre esos está la primera, es la concurrencia. ¿Qué es concurrencia, verdad? Es que todos los recursos estén disponibles en la red y que todos esos recursos pues, puedan ser utilizados por el que los necesite. Concurrencia quiere decir de que, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Netflix otra vez. Aquí le estoy dando publicidad gratis. Ellos tienen unos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Las películas, ¿verdad? Si imagínense que si este streaming no tuviera concurrencia, yo tuviera que esperar a que la persona que está viendo la película que yo quiero ver la termine de ver. Y eso, si hubiera una fila, por ejemplo, tuviera que yo esperar, no, que tú estás de quinto, no, que yo llegue primero, entonces yo cogí el turno de primero, ¿verdad? Como cuando tú vas a comprar un café o comprar algo que hay fila, te toca esperar en la fila, porque no hay concurrencia. Imagínate tú que donde tú vayas a comprar haya las cajas suficientes para que cuando ya tú termines esté la caja vacía y tú llegues y pagues. Acá no, acá, por ejemplo, si no existiera la concurrencia, no se pudieran utilizar los recursos simultáneamente. Eso es concurrencia, que todos pueden utilizar los recursos a la vez y que yo pueda interactuar en la red para obtener ese recurso. Otra característica son los recursos compartidos, ¿verdad? Falta ningún recurso, pues no se llamaría sistema distribuido, porque el objetivo principal o la característica principal de los recursos compartidos de los sistemas distribuidos es compartir datos. Si no fuera una simple isla.
la ventana. Estaba lloviendo. Entonces, un sistema distribuido, perdón, debe compartir tanto el hardware como el software, como los datos, ¿verdad? Si no se comparten esas tres cosas, pues ya deja de ser sistema distribuido. Otro recurso es la escalabilidad. ¿Qué es escalabilidad? Pues la escalabilidad es el proceso donde un sistema, cuando ya se ve colapsado, tenga la posibilidad de agregar más componentes para así subsanar ese proceso, ¿verdad? De que se ve demasiado escalado, demasiado, perdón, saturado. Es como cuando, por ejemplo, hay un banco, ¿verdad? Y ese banco nada más tiene una sola oficina y en esa oficina atienden todo. Entonces todo el mundo recurre hacia allá, hacia ese banco. Y el día de pago ese banco debe estar llenísimo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, vamos a escalar, entonces vamos a agregar más oficinas para que la gente no tenga que trasladarse hasta esta principal. Y entonces empiezan a poner una en el barrio este, otra en el barrio este, y así se va escalando, ¿verdad? Se va agregando, se van añadiendo y ya pues el aumento de oficinas genera menos congestión, lo mismo que las carreteras, que una carretera es de una sola vía, los carros tienen que esperar a que uno pase y el otro siga, ¿verdad? Pero si se escala, ¿verdad? Como ahora están haciendo las carreteras, que son un doble calzada, y cada calzada tiene 3 carriles, entonces ya se está añadiendo más carriles. Así son las máquinas. Vuelvo al ejemplo del streaming, ¿verdad? Cuando el streaming empieza a tener más usuarios, ellos tienen que agregar más máquinas, ¿verdad? Cuando hay un aumento de usuarios, se necesitan más recursos. Los fines de semana, o sí, los fines de semana, viernes en la noche, o sábado y domingo, es cuando más la gente ve películas en su casa porque tiene tiempo. Entonces, esos 3 días son los que más utilizan, ¿verdad? Recursos de los streaming. Y se tienen que agregar dinámicamente más recursos para poder aumentar la capacidad de la red y así se permite una mayor transmisión de video. Entonces, cuando ya el consumo se modera, pues se pueda quitar, ¿verdad? La escalabilidad es eso, que yo agregue cuando necesito y quite cuando ya no necesito y que el sistema quede estable en ese tiempo. Procesamiento simultáneo, ¿qué quiere decir eso? Pues que varias máquinas puedan procesar la misma información a la vez. ¿Dónde se ve eso? Pues eso se ve, por ejemplo, en el cine. En el cine, pues cuando hay películas de ciencia ficción que se necesitan efectos, pues eso es que se llama CGI, pues eso son varias máquinas que hacen el procesamiento, ¿verdad? No es un solo computador, sino varias máquinas para renderizar todo ese tipo de video y se utilizan varios procesadores, varias máquinas, varios memorias. Se necesita un buen equipo y unos buenos equipos. Entonces, se comparte la información entre todas las máquinas y esas máquinas hacen un procesamiento simultáneo. Perdón. Aquí, pues, las tareas se reparten, ¿verdad? Bueno, tú tomas este pedazo, yo tomo esto, tú tomas esto, y cuando ya todo se termina, se une, ¿verdad? Todo llega en uno, ¿verdad? Es como cuando vamos a empacar unos regalos. Bueno, tú armas la caja, tú armas el moño, tú la cinta, tú metes los regalos, tú haces esto, y todo llega
cada uno se pone a hacer algo, ¿verdad? Ese simultáneo, toma aquí, toma allá, toma esto, y al final, ¿qué es el resultado? Los regalos ya empacados, ¿verdad? Ese es el procesamiento simultáneo. O como en un restaurante, ¿verdad? Que tú vas a preparar el almuerzo y entonces tú haces el arroz, tú haces la carne, tú haces la ensalada, tú haces el jugo y todos se van haciendo simultáneamente la misma tarea. Tú ven acá, revuelve el arroz, ven acá esto. Y cuando todo termina, termina en un plato, un almuerzo único. El procesamiento simultáneo es ese. Una tarea la divido y cuando la divido se hace más rápido y cuando ya todos terminan me entregan un resultado, ese resultado se une y entrego el resultado. Tolerancia a fallos, ¿verdad? Entonces, entonces el sistema compartido, pues el sistema distribuido, perdón, debe ser tolerante a los fallos. Pero ¿qué es eso de tolerante a los fallos? Pues los sistemas distribuidos, cuando algo se daña, pues el sistema no se debe caer, ¿verdad? Como dice uno, ¿no? Que hay una falla. Entonces esa falla, pues no debe hacer caer el sistema completo. Entonces, si se dañó un disco duro, pues que haya otro ahí mismo que lo reemplace, un espejo que lo reemplace y que pueda seguir funcionando el sistema. Al ser una sola red con muchas computadoras, pues si falla alguna, las demás deben seguir funcionando correctamente. Y así se cae, se evita pues que se caiga la red. Lo que digo yo, por ejemplo, el streaming, la película, ¿verdad? Que a veces estamos viendo la película, pero no sabemos si por allá donde está guardada esa película, un cortocircuito o un fallo de luz, y entonces se dañó una parte de la película. Pero hay un respaldo, ¿verdad? Que entra a funcionar cuando ese original se dañó. Hay un respaldo que entra a funcionar y uno no ve eso, por ejemplo, porque la película está dividida en varias partes. O sea, la película no viene completa, sino que viene en varias partes y cada parte está ubicada en algún lugar. Y eso se envía a través de la red y a través de los protocolos que se va pegando cada parte de la película. Otra cosa es la compatibilidad. La compatibilidad, pues los dispositivos deben funcionar a pesar de tener diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Por ejemplo, tu iPhone, por ejemplo, el Facebook debe funcionar en el iPhone, debe funcionar en el Android, debe funcionar en el Windows, debe funcionar en el Linux. Eso debe poder funcionar, o un disco duro, ¿verdad? O una memoria. Por ejemplo, usted tiene una USB, esa USB debe funcionar tanto en Windows como en Mac, como en Android, como en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un dispositivo, pues este dispositivo debe poder cumplir su función inherente o no le importa el sistema operativo para el cual va a trabajar. Eso es compatibilidad, que sea compatible, perdón, con el sistema operativo que esté funcionando. Otra es la seguridad, ¿verdad? Entonces, el sistema distribuido debe garantizarme a mí la seguridad en el transporte de los datos en la red, debido a que la red a veces la hackean y todos esos datos se pierden. Entonces, debe haber una seguridad de mis datos. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes entran a WhatsApp, que él dice que ahí, por ejemplo, no, su sistema tiene está protegido, ¿verdad? Dice que los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo.
Entonces, ¿qué quiere decir ese cifrado? Que hay seguridad y hay garantía de que lo que yo escriba por aquí no lo va a ver. Así los capturen, no lo van a ver porque hay una clave cifrada, hay un mensaje cifrado. Y ese cifrado, pues, solamente lo puede ver la otra parte, el otro usuario, que es el que tiene la clave, ¿verdad? Esa es la seguridad. La heterogeneidad, pues, el sistema distribuido debe ser capaz de permitir que todos los usuarios que accedan a sus servicios ejecuten aplicaciones bajo cualquier plataforma. Es lo que decíamos ahorita. Si yo tengo un celular, un servicio, ese servicio se debe ejecutar en un celular, en un computador portátil, en un servidor, en un mini PC, en cualquier parte que yo quiera ejecutar, pues debería. Antes, como les digo, miren, antes pasaba esto. Yo hacía una carta en Word, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Yo la hacía en Windows y abría el Word, pero se la pasaba yo a alguien que tuviera Linux. Hay gente que trabaja con Linux y trabaja con OpenOffice en ese tiempo, ¿verdad? Y pues yo trabajaba Windows y trabajaba con Word. Y la verdad es que a veces mandarle un Word a una persona que trabaja con Linux, GNU Linux, con una distribución Linux, y no tiene Office allá, era casi que imposible. Ahora sí se puede, pero en mi época, pues le estoy hablando de mi época, no había manera de yo hacer un trabajo en Word y mandárselo a alguien que tuviera o un Mac o que tuviera una distribución Linux. O sea, no había algo heterogéneo, o sea, que yo pudiera mandarle un documento a alguien. Entonces, hubo una empresa que se diseñó algo que se llama Portable Document File, ¿verdad? Que es el bien sabido PDF. Ellos dijeron, vamos a hacer un archivo portable, un documento de archivo portable, que si yo lo abro en Mac, pueda leerlo, que si yo lo abro en GNU Linux, yo lo pueda leerlo, y que si yo lo abro en Windows, yo lo pueda leer. Eso se llama Portable Document Files, ¿verdad? Archivo de documento portable. Y entonces yo podía crear un Word, lo exportaba a PDF y ya se lo podía mandar al usuario de Mac o al usuario de GNU Linux, y ahí se hacía heterogéneo. Entonces, era capaz de abrir ese documento en cualquier plataforma que se viera. El PDF fue el primer servicio heterogéneo que se podía abrir en cualquier plataforma. A partir de ahí, entonces empezaron a desarrollar heterogeneidad en muchas aplicaciones. Por eso ya vemos muchas aplicaciones que se pueden abrir en cualquier plataforma, ya sea celular, ya sea televisor, ya sea portátil, ya sea computadora, ya sea cualquiera, ¿verdad? Después de eso, pues otra característica es la interoperabilidad y la portabilidad. Son dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Se refiere a cuando dos fabricantes hacen algo y que eso pueda funcionar en conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así, profesor? Sí, que yo pueda tener un Mac y un Windows y ambos se puedan conectar a través de la red, ¿verdad? Cuando dos sistemas de diferentes fabricantes puedan funcionar en conjunto. Entonces, yo tengo una impresora y esa impresora, pues yo la quiero poner porque acá tengo un portátil Windows y acá tengo un portátil Mac. Entonces, yo quiero poner esa impresora a que funcione para los dos, ¿verdad? Entonces, ahí debe haber una portabilidad o una interoperabilidad. La portabilidad es que esa impresora, cuando yo la quite de aquí, pueda funcionar acá, ¿verdad? La USB, hay USB o hay dispositivos que solo funcionan en Windows. Hay dispositivos que solo funcionan en Mac. Hay dispositivos que solo funcionan en GNU Linux, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, que yo le quite una parte a un Mac y la pueda utilizar en un equipo con Windows. Eso se llama portabilidad, ¿verdad? Y la interoperabilidad es la que dos equipos de diferentes fabricantes funcionen en conjunto. Otra característica es la accesibilidad, ¿verdad? La accesibilidad garantiza que todos los recursos puedan ser accesados por el usuario que lo necesite en el momento en que lo necesite. Eso es accesibilidad. Antes, por ejemplo, la universidad, pues sus primeros inicios de redes, pues, empezó a crear redes dentro de la universidad. Por ejemplo, lo que ustedes ven EMA ahora, antes se llamaba SICUP, y el SICUP, las notas ustedes solamente podían verlas dentro de la universidad. O sea, antes el recurso ese, ¿verdad? No lo podían ver desde fuera de la universidad porque, pues, en esos tiempos, pues, no había tanta, como ahora, tanto tecnología, que los recursos, también porque los recursos eran demasiado costosos, pues, para poder ver desde fuera, había demasiado costo. No es como ahora, que ya tú puedes tener toda tu información en Azure o en AWS. Antes no, antes la universidad tenía toda la información allá en la misma planta física de la universidad. Entonces habían servidores que funcionaban 24/7, pero a veces esos servidores 24/7 pues había que hacerle mantenimiento y se apagaban, ¿verdad? Entonces ya no había el recurso en ese momento. Pero ya ahora como está en AWS, pues ya no necesita apagar los servidores, pues decirle a la gente, no, que tú no puedes ver la nota desde fuera de la universidad, tienes que venir acá y poder ver la nota. Entonces así ya se pasaba. Cuando uno digitaba la nota, le decía al alumno, al estudiante, mira, ya te digité la nota. Entonces el alumno iba a una sala, en la sala ingresaba con su usuario y su contraseña, ingresaba a SICUP y en SICUP le mostraba la nota. Ya no, ya ustedes, cuando yo les digo, ya dijiste la nota, ustedes no necesitan ir a la universidad, sino a través de su celular, ustedes entran a EMA y ahí les aparece la nota. Entonces eso se llama accesibilidad. Otra característica es la confiabilidad, ¿verdad? Permite que en caso de que una computadora falle, otra la sustituya en la realización de las tareas, ¿verdad? Si hay una computadora que está haciendo una tarea y esta falla, pues debe haber otra que realice las tareas. Eso es un sistema confiable. Humanamente se diría que de pronto hay un trabajador, ¿verdad? Y hoy no vino por cualquier causa. Entonces debe haber otra persona que pueda sustituir a esa que no vino y realice la tarea. Supóngase, hay un profesor, pues el semestre pasado sucedió así, un profesor, el profesor estaba dando la clase de arquitectura del computador, que ustedes la vieron, arquitectura del computador, pues el profesor se enfermó, creo que fue por 2 semanas, o lo iban a operar, no me acuerdo qué era. Y pues a mí me dijeron, Yesid, vamos a pedirte el favor de que estas 2, 3 clases las dictes tú mientras se recupera el profesor. Entonces, ahí se hizo confiable la universidad, porque no, los alumnos no quedaron al garete, ¿no? El profesor se enfermó, ya no pudo venir, ya toda la unidad no puede venir, entonces ya ustedes no van a dar clase, ¿no? Eso es confiabilidad, porque en caso de que un profesor falle o no pueda llegar, hay otro que lo puede reemplazar, ¿verdad? Y por último, una de las características es la transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Transparencia, perdón, aquí cuando hablamos de transparencia queremos decir de que el backend, o sea, el trasfondo, lo que hay por allá, no se vea. Que si ustedes miran la imagen, la expectativa
es que el archivo que ustedes están bajando de la red parezca único. Pero la realidad es que ese archivo está en varios servidores y a través de la red se une y llega al usuario. Entonces, el objetivo esencial de un sistema distribuido es que sea transparente en la medida que oculta la heterogeneidad y la distribución a los usuarios, quienes conservan la ambición de que el sistema es único. Por ejemplo, cuando ustedes descargan archivos, ya sea de mega, de mega, bueno, donde lo descarguen, pues ustedes crean que están descargando un solo archivo, pero en realidad ese archivo está dividido en varias partes. A veces son archivos demasiado grandes. Cuando bajan juegos de 8 o 10 gigas, ¿verdad? Esos archivos no están completos, sino que está un giga por aquí, un giga por allá en este servidor. Y todo eso, pues cuando alguien lo pide, él se va uniendo, ¿verdad? Es como les diré, como un Lego, ¿verdad? Para formar un Lego. El Lego viene en la caja, viene desarmado, y cuando viene en la caja, ¿verdad? Entonces, la nubecita esa sería como si ustedes, alguien se lo armara y se lo entregara armado, pero viene en varias partes el Lego. Entonces, las principales transparencias que vamos a hablar aquí son de localización, ¿verdad? Estamos hablando de transparencias y las principales transparencias son primero de localización. Entonces, ni los usuarios ni las aplicaciones conocen en qué nodo reside el recurso accedido, si está localmente o está remotamente. Cuando yo trabajo con OneDrive, por ejemplo, yo aquí en mi casa trabajo con OneDrive, trabajo en la universidad con OneDrive, a veces descargo, por ejemplo, en mi portátil sí descargo los archivos. Ellos están en una carpeta que pues parece que fuera local, pero en realidad esa carpeta no es local, es remota, porque yo cuando actualizo algo, él queda ya en el Google Drive y yo en la universidad puedo tenerlo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo no sé dónde quedó ese archivo guardado. Ese archivo está ahí, pues uno cree que está en OneDrive, pero él está ahí. Nada más lo accedes para utilizarlo, ¿verdad? Ya sea allá en la universidad a través del navegador o ya sea aquí a través del PowerPoint o del Word, dependiendo el archivo. Otra principal transparencia es de migración. Entonces los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar su nombre. ¿Qué es eso de migración? Pues yo puedo tener hoy switch, ¿verdad? Marca Vaya. Y yo quiero mover ese switch y llevarlo a otra parte, ¿verdad? Y que eso no afecte el sistema distribuido. Entonces yo pueda mover a voluntad esos componentes sin que se afecte la velocidad o el rendimiento del sistema distribuido. De réplica, es lo que yo les vengo diciendo, o yo les decía, o pues si no lo han oído, pues la primera transparencia, principal transparencia es réplicas. Cuando ustedes suben una foto a la red, a Instagram, Facebook, a lo que sea, y la borran, están borrando el original, más no la réplica. Porque él apenas que ustedes suben una foto, él hace N copias de ese original, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? O sea, ustedes no le han dicho que lo haga, no, él lo hace porque si el original se daña, él tiene una réplica para mostrarla, ¿verdad? Por ejemplo, yo subí una foto a Instagram y esa foto, pues, el servidor, hubo un desastre allá donde estaba ese servidor y se dañó el servidor.
pero yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen réplicas de esa foto, entonces redirigieron toda la información hacia África, ¿verdad? Ya tienen otra granja de servidores en África y ya el DNS no apunta a Europa, sino apunta a África. Pero eso es transparente para mí, como dice ahí, transparencia, eso es transparente para mí. Entonces ellos hacen copia del original y hacen copia de la copia y copia de la copia tantas veces como ellos necesiten, ¿verdad? Entonces por eso es que dicen que lo que tú subes en la nube ya nunca desaparece así lo borres. Tú borras el original, pero no las copias. Otra transparencia principal es la concurrencia. Varios usuarios pueden compartir recursos de manera automática, así como cuando estábamos allá en clase que yo les dije, descarguen la ISO, ¿verdad? Descarguen la ISO de este lugar. Entonces, varios de ustedes estaban descargando el mismo archivo al tiempo. Entonces, eso es concurrencia. O cuando yo les pongo en Moodle, mire, este Moodle bajen este archivo. Entonces, todos empiezan a descargarlo, ¿verdad? Entonces, eso se llama concurrencia. Paralelismo, otra de las principales transparencias. Entonces, el paralelismo es la actividad o consulta que puede requerir procesamiento paralelo sin que el usuario lo perciba. ¿Qué es eso de procesamiento paralelo? De que dos máquinas al tiempo estén procesando información, ¿verdad? A veces cuando se está renderizando, sobre todo los estudios cinematográficos, ellos ponen varias máquinas al tiempo, al paralelo, una al lado de la otra y la otra, y empiezan a procesar información. Transparencia deben ser las fallas. Entonces, cuando una computadora falla, debe ser imperceptible para el usuario, ¿verdad? Cuando algo falla, el único pues, cuando falla lo vemos es Nequi, ¿verdad? Porque a veces falla una computadora y enseguida se cae el sistema, entonces uno ya sabe que Nequi está fallando, ¿verdad? Pero eso no debiera ser. Por ejemplo, hay otras aplicaciones de banco que muy poco fallan. Por ejemplo, DaviPlata no falla casi, ¿verdad? Entonces, si se dañó algo, el usuario no debe saber que se dañó algo. En cambio, en X sí, porque a veces se dañó algo y no te funcionó la aplicación. Eso no debe ser, ¿verdad? Eso debe ser una transparencia. Desempeño, ¿verdad? El funcionamiento y la velocidad de las máquinas debe ser imperceptible para el usuario. Entonces, un sistema distribuido hoy no puede estar lento y mañana rápido, no. Siempre debe tener la misma velocidad. No, que hoy el desempeño, no sé, o sea, hoy lo siento como más raro, no. El desempeño debe ser igual todos los días, sin que se modifique. La escalabilidad. El usuario debe ignorar cuando el sistema se le agrega a otra computadora o cuando se le retira. Si el día viernes es el día más recursos se necesita, por ejemplo, supongamos que yo tenga un SAI, vamos a ponerlo así, un SAI, ¿verdad? Tengo 5 computadoras y de lunes a viernes pues se utilizan 4, pero lo que es viernes en la tarde, sábado y domingo, ya vienen, por ejemplo, 15 usuarios, entonces yo digo, mierda, de lunes a viernes necesito más máquinas. Entonces a mí me las prestan. Yo digo, voy a alquilar máquinas los sábados y domingos, voy a alquilar 5, ya tengo 10, ¿verdad? Entonces los sábados y domingos yo alquilo 5 más y ya tengo 10 y puedo atender más. Pero llega el lunes y ya el lunes apenas apurado llegan 5 usuarios en todo el día, que yo sé que el lunes nada más llegan 5 usuarios. Entonces yo digo, de lunes, martes, miércoles y jueves, regularmente promedio me llegan 5 usuarios. Entonces voy a tener 5 máquinas alquiladas. Los viernes, sábado y domingo me llegan promedio 10 personas, entonces necesito más máquinas. Entonces, escalabilidad es eso, de que cuando yo necesite más, pueda agregar
Cuando yo necesite menos, puedo quitar sin que se note, ¿verdad? Hasta ahí lo que son las características de los sistemas distribuidos. Ahora vamos a ver las diferencias entre los sistemas distribuidos. Hay dos tipos de sistemas distribuidos. Perdón, de sistema, el centralizado y el distribuido. Entonces, la principal diferencia entre un sistema centralizado y un sistema distribuido es el patrón de comunicaciones, ¿verdad? Un sistema centralizado, todas las líneas llegan a la central. Y si la central se cae todo el sistema. En cambio, en un sistema distribuido, todos los nodos se conectan a todos los nodos. Cuando un nodo se cae, pues aquí en distribuido no hay nodo central, ¿verdad? Cuando un nodo se cae, hay diferentes caminos para llegar a los otros nodos. Esa es la diferencia. Tenemos los tipos de distribución, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de distribución. Está primero la distribución funcional. Pues este tipo de distribución radica en que cada computadora posee capacidades funcionales diferentes, pero que coordinan sus acciones con un objetivo común, ¿verdad? El más ejemplo conocido es el cliente-servidor. Aquí hay un objetivo común, acceder a algo, ¿verdad? O trabajar sobre algo. ¿Quién brinda ese servicio? El servidor. ¿Quién requiere ese servicio? El cliente. Entonces, hay un objetivo común, es que necesitamos un servicio, pero ¿quién me lo provee? El servidor. ¿Y quién lo necesita? El cliente, ¿verdad? Eso se llama distribución funcional. La otra división es inherente al dominio, es la que se realiza dentro de un mismo dominio de aplicación y cuyos componentes se identifican y modelan dentro de ese dominio. ¿Qué es eso, profesor? Pues cuando ustedes van a la sala, ¿verdad? A las salas de cómputo, yo sé que ustedes han ido a la sala de cómputo, no sé si del bloque 11 o del bloque 2. Allá es diferente al laboratorio, ¿verdad? Que ustedes en el laboratorio prenden el computador y ya pueden navegar o pueden hacer lo que vayan a hacer. En cambio, en las salas hay un dominio. ¿Qué quiere decir? Que ese dominio solamente ustedes pueden acceder a él si tienen un usuario, ¿verdad? Si ustedes tienen ese usuario, pueden realizar, trabajar dentro de ese dominio. Entonces, si no tienen usuario, no van a tener acceso a ese dominio. Entonces, la distribución es inherente a ese dominio. Balanceo de carga de distribución, pues este tipo de distribución se realiza para poder asignar tareas a distintos procesadores a fin de mejorar el rendimiento general del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede replicar el poder de cómputo. Varios computadores sumados pueden alcanzar una velocidad de cómputo más rápida que si se trabajara con un solo computador. Entonces, aquí se balancean las cargas y se distribuye, ¿verdad? 5 computadores son más potentes y más rápidos haciendo algo en paralelo que si uno solo lo hiciera. Y hay una razón también económica, es que pues es más fácil en 5 computadores, pues es más económico poner a trabajar 5 computadores en paralelo que poner a trabajar un servidor. Un servidor puede estar costando como 100, 200 millones de pesos. En cambio, 5 computadores me pueden salir a mí como en 12, 15 millones, ¿verdad? Supongamos que un computador caro, por muy caro que sea, supongamos que vale 3 millones. 3 por 5, 15, ¿verdad? Me gastaría 15 millones o 20. En cambio, un servidor, el más económico, me puede salir como en 90, 80 millones de pesos. Entonces, yo puedo poner a trabajar 5 computadores
supongamos que ya son los más caros, 5 millones, ¿verdad? 25 millones me gasté en 5 computadores. Y los pongo a trabajar en paralelo, pues es más económico para mí que comprar un servidor de 100 millones, que es lo más barato que se puede encontrar. Entonces me estaría ahorrando casi 75 millones de pesos, ¿verdad? Pero aquí, pues debemos tener pues, un sistema operativo distribuido para que esos 5 computadores puedan funcionar como uno solo, ¿verdad? Porque si yo los tengo por separado, es lo mismo que nada. Después de que vimos esto, vamos a ver las arquitecturas. Las arquitecturas, la primera y más conocida se llama cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor es una de las arquitecturas más conocidas de los clientes, de los sistemas distribuidos. Una arquitectura que se divide en dos, ¿verdad? Hay dos responsabilidades. Una, que es el cliente que se encarga del front-end, de mostrarle al cliente la interfaz, y otra que es el servidor que se encarga del backend, ¿verdad? Se encarga de gestionar toda la logística y todo el procesamiento. El cliente solamente presenta o utiliza la interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando ustedes, por ejemplo, dan www.cub.edu.co, ustedes están siendo clientes, están haciendo una petición para acceder a la página de la CUB. ¿Qué hace el servidor? Pues les despliega toda esa información, les manda esa información. Tú quieres entrar al correo para ver qué te mandaron. Bueno, ese es el servidor el que te entrega esa información, ¿verdad? Esta arquitectura pues la vamos a ver más a fondo en la otra clase dentro de 8 días. Por eso la vamos a dar como referencia nada más. Hay otra arquitectura que se llama por capas. La arquitectura por capas pues amplía la arquitectura de cliente-servidor. La cliente-servidor son 2 capas nada más, cliente-servidor, pero ya la arquitectura por capas puede venir hasta 3, ¿verdad? 3 capas, servidor, procesamiento y cliente. Hay una capa intermedia entre el servidor y el cliente, ¿verdad? Hay unos nodos adicionales que te permiten, pues, utilizarla por capas. Hay otra arquitectura que se llama peer-to-peer, que es la que utilizan a veces para descargar archivos de internet. No sé si ustedes han utilizado Torrent o han utilizado alguna de esas aplicaciones que están conectadas de un computador a otro, ¿verdad? Y son sistemas distribuidos punto a punto. Aquí no hay un servidor, no hay nada, sino que cada equipo es igual al otro o superior al otro. Y pues tienen los datos, cada uno tiene un dato, pues ninguno tiene todos los datos, sino cada uno tiene un dato y se pueden compartir los datos uno al otro. Aquí no hay un servidor, no hay nada que escale, ¿verdad? Yo puedo quitarlos, yo puedo quitar mi portátil de la red y ya, se acabó el punto a punto. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación de los sistemas distribuidos? Pues tenemos 2 mecanismos. El sincrónico, ¿verdad? El sincrónico es el mecanismo que te permite a ti, pues, comunicarte con otro usuario en tiempo real. Esto que estamos haciendo nosotros aquí es un mecanismo sincrónico, ¿verdad? Yo me estoy comunicando con ustedes y ustedes me están oyendo en tiempo real. Entonces, yo les estoy explicando la clase y ustedes la están oyendo en tiempo real. Eso es un mecanismo de comunicación sincrónico. Cuando yo llamo por teléfono a otra persona y ella me contesta, estamos en tiempo real. Es un mecanismo sincrónico. Cuando yo estoy viendo un video en vivo en YouTube
es un mecanismo sincrónico. YouTube tiene los dos mecanismos. Ahora vamos a ver el otro. YouTube tiene el mecanismo de sincrónico, que son los videos en vivo. Las videollamadas son mecanismos de comunicación sincrónicos, ¿verdad? Entonces, cuando un mensaje llega y el mensaje lo recibe el receptor, entonces eso se llama sincrónico. Entonces uno sabe que el receptor ha recibido ese mensaje. El otro mecanismo es el asincrónico. Tú grabas un video para TikTok, ¿verdad? Tú lo grabaste, lo subiste y ahí quedó. Entonces, si nadie lo vio, pues nadie lo vio, o sea, quedó ahí ese video. Entonces, los mensajes pueden llegar, pero si nadie lo vio, pues ya eso no es problema mío, sino del receptor, ¿verdad? Entonces, asincronía. Cuando yo envío un mensaje y, pues, por ejemplo, cuando tú mandas un correo electrónico, tú no sabes ni cuándo lo va a ver la otra persona. La persona le llegó ese correo, pero puede obviarlo. Puede pasar y dice, ah, no, me llegó el correo de fulanito, entonces lo voy a meter aquí en esta carpeta para verlo después, o se lo olvidó. O, por ejemplo, el correo no deseado. ¿Cuántos correos no llegan ahí y se borran porque uno no los ve? O cuando ustedes tienen su correo de la CUP y muy pocos estudiantes entran y revisan el correo, ahí se pierden una cantidad de correos. Información importante que les llega, pero como hay algunos estudiantes que no entran, pues ahí queda sincrónicamente esa información. Entonces, esas son dos maneras de comunicarse en los sistemas distribuidos. La sincrónica, ¿verdad? Que es cuando el mensaje es recibido al instante, y la asincrónica es cuando el mensaje llegó, pero nunca se leyó. ¿Cuáles son las ventajas del sistema distribuido? Pues las ventajas es que se puede agregar fácilmente un nodo, se puede quitar, y eso es escalar, ¿verdad? Sin que el sistema se afecte. Que todos los nodos están conectados entre sí, entonces todos los nodos pueden compartir datos con otros nodos. Esa es una de las ventajas. Todos conectados con todos y todos se pueden compartir datos. Es que, por ejemplo, recursos como la impresora se pueden compartir en múltiples computadores en lugar de uno solo, ¿verdad? Antes, en la universidad, allá cuando yo era técnico, antes de ser profesor, cuando yo era técnico, pues en la oficina, pues en ese tiempo, imagínense, la red no había llegado, o la red no se había masificado como ahora, pues en las oficinas había una impresora, se compraba una impresora, ¿verdad? Las impresoras no traían punto de red, entonces no traían servidor de red. Las impresoras eran locales, se conectaban por el puerto LPT1. Entonces la impresora había que conectarla a un computador. Y solamente si varios necesitaban impresoras, se tenían que comprar 3, 4, 5 impresoras. Eso era un gasto enorme, ¿verdad? Entonces, llegó la red, pero las impresoras seguían conectándose a un solo computador. Entonces, ese solo computador se compartía con los demás. Si ese computador estaba apagado, pues nadie podía imprimir. Entonces, aparecieron unos aparaticos que se llamaban servidores de impresión, y esos aparaticos se le conectaban al puerto LPT1 a la impresora, y pues esas impresoras se conectaban a la red y ya solamente se necesitaba prender la impresora se sacaba a un lugar donde fuera accesible para todos, y ya desde cualquier computador se podía mandar a imprimir. Ya ahora es común ver que las impresoras tengan puerto Wi-Fi, cuando antes no, ni siquiera tenían puerto Ethernet. Ahora ya tienen los dos, Wi-Fi o Ethernet. Y ya tú las conectas y tú puedes tener la impresora en tu sala, en la sala,
de tu casa y desde tu celular tú puedes imprimir, desde tu portátil, desde el cuarto, tú puedes imprimir que no necesitas que esté en la impresora ahí, ¿verdad? Es más, yo desde aquí puedo imprimir allá en la CUP, ¿verdad? Porque puedo conectarme a través de una VPN y puedo imprimir desde aquí y allá digo, mira, ya te mandé a la impresora tal, que está allá en Poblado, ahí ve y recoge las hojas, la gente la puede recoger. Entonces, cuando un nodo falla, pues no falla el sistema, ¿verdad? Los otros nodos aún se pueden comunicar. El sistema es consistente, así una computadora falle, todo lo demás sigue trabajando, ¿verdad? Y cada vez que se requiera mayor poder de cómputo, se adiciona los computadores requeridos para poder que el sistema funcione correctamente. ¿Y cuáles son las desventajas de este sistema distribuido? Pues gran parte de los software aún están en desarrollo. Las redes son un problema, ¿verdad? Del sistema distribuido. Es como Nequi, miren que Nequi se cae cada rato. Algunos mensajes pueden perderse en la red. Cuando usted está viendo una transmisión en vivo, a veces hay un salto, ¿verdad? Que está la gente hablando y salta y ¡ay! ¿Qué pasó? Entonces fue que se perdió un mensaje, un dato en la red. Que hubo un salto o se quedó bloqueado así, girando y pasó. O ustedes están viendo un partido, ¿verdad? Y el partido, el man va a sacar, el man va a disparar y cuando ustedes ven, ¡pam! Empezó a girar y ya el portero está sacando de meta. Entonces ahí hubo un salto, se perdió una trama. Eso lo van a ver el otro semestre en redes 1, las tramas. Otra desventaja es que se necesita mucha protección, mucha seguridad, ¿verdad? En los sistemas distribuidos se necesita mucha seguridad. Las fallas operativas son frecuentes y la seguridad, porque hay muchas personas que pues no trabajan éticamente y te pueden pues robar la información, ¿verdad? Y por último, ¿dónde se aplica el sistema distribuido? El sistema distribuido se aplica unos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo más frecuente que utilizamos es el de Internet. El Internet es la red de redes y es la red que aglutina todas las computadoras del mundo, ¿verdad? Tanto computadoras como dispositivos, como de todo, televisor, portátiles, computadores, celulares, todo lo que tenga puertos de red puede conectarse a la Internet. Entonces es el ejemplo más fehaciente de un sistema distribuido. Ustedes ahora mismo están conectados a TIN y están recibiendo esta clase, ¿verdad? Otro ejemplo es la intranet. La intranet es una internet corporativa que solo pueden acceder los usuarios que tengan permiso. Por ejemplo, si fulanito, si Pedro no estudia en la CUP, no puede acceder a los recursos de la CUP, ¿verdad? Entonces la intranet es una internet más pequeña, pero controlada, más una red privada. Y por último, la red bancaria. Entonces la red bancaria utiliza la arquitectura cliente-servidor de 3 capas. El cliente, el servidor y la base de datos. Eso también es otro ejemplo. Ya está ahí, jóvenes. Ustedes 4 que quedaron, pues, si tienen alguna pregunta acerca de este tema,
me la pueden hacer, o si no me escriben en el horario de atención que yo tengo, lunes, martes y jueves. Recuerden, pues, que estamos a 20 días de entregar, 21 días, como decía ahí, de entregar el proyecto de aula. Espero que ya lo tengan. Si tienen preguntas, háganlas. Si no, pues la única pregunta del proyecto de aula que no quiero es, profe, ¿de qué lo hago? Porque ya si usted no ha empezado el proyecto de aula, si no lleva la mitad, ya no lo haga, ¿verdad? Porque en 10 días, 15 días no va a ser un proyecto de aula como el que se va a presentar. Entonces, jóvenes, terminamos ahí. Antes, yo voy a parar la grabación, que quiero decirles algo, ¿verdad? Profe, una pregunta. Diga. Un ejemplo de intranet, ¿cuál sería? El de la CUP. Como les dije, la intranet es una internet pequeña. Como les dije yo, si ustedes no tienen usuario, por ejemplo, ustedes a internet necesitan usuario, pero desde cualquier parte del mundo pueden entrar a Hotmail, ¿verdad? Porque tienen usuario. O pueden entrar a Google sin tener usuario. Ustedes digitan google.com y ahí abre la página. Pero por lo menos para poder entrar a los recursos de la CUP, necesitan un usuario de la CUP. Hay aplicaciones que solamente pueden abrir en la CUP, ¿verdad? Como por ejemplo los estudiantes de arquitectura. Ellos allá tienen AutoCAD, y el AutoCAD nada más está en la universidad y solo pueden acceder a través de la universidad. En internet tú puedes encontrar muchas cosas, ¿verdad? Pero la red intranet, hay una información que nada más se ve. La parte contable nada más se puede acceder desde la CUP. O, por ejemplo, la intranet, si tú quieres imprimir, como te decía yo desde acá, pues necesitas un permiso, ¿verdad? Yo puedo imprimir a la CUP, pero necesito una VPN, un permiso para poder entrar a esa red. La red de internet, tú te puedes conectar desde cualquier sitio y ya tienes un Wi-Fi o tienes datos y ya te conectaste a internet a través de un navegador. La red de intranet, tú necesitas un permiso para poder acceder a esa red. O sea, de pronto, por lo menos, una intranet, ¿cuál también sería? Las cajas registradoras de un supermercado. Si tú quieres saber cuántos productos hay, necesitas conectarte a esa red, pero esa red no está pública, ¿verdad? Esa red nada más se pueden conectar los que trabajen ahí y solamente funciona ahí, ¿verdad? Esa red. Entonces, una caja de un supermercado va al servidor que está en el supermercado y consulta cuántos productos hay, dónde está. Cuando pasa el código de barra, ¡pim!, él le trae el precio que está en el servidor. Tú no lo puedes hacer en otro lado que no sea ahí. Eso se llama intranet, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, Home Center tiene una página web donde tú ves los precios y puedes pagar a través de ahí. Pero si vas a pagar por caja registradora, tiene que ser ahí porque si no, no puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿O todo bien? Bueno, Listo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por estar aquí, los 4 que quedaron.